Hola a todos, aquí es profesor Fabio Ataíde, hablo desde Brasil y me gustaría de saludar a todos por la presencia en el primer Congreso de Medicina Tradicional China, hecho por la Escuela Kumekimun, y a quien gustaría de saludar especialmente a la organización. Es un gran placer, me quedo muy contento de estar juntos con ustedes nuevamente para este evento muy especial. Bien, como puede perceber, soy de Brasil, no hablo español, pero hablo un portuñol un poco más técnico. Espero que ustedes puedan me comprender bien. Yo he hecho muchos cursos, tengo muchos alumnos en Chile, Argentina, Uruguay, España. En verdad que mucha gente siempre me comprende muy bien. ¿Ok? La ponencia está en portugués, pero voy a intentar aquí hacer lo mejor portuñol que puedo hacerlo. ¿Ok? Bien. Mi ponencia es cerca del geodoraco como una herramienta para hacer electrodiagnóstico en acupuntura. Es una herramienta para ayudarte a tener más informaciones acerca de la salud de su paciente. En otra cosa es que el geodoraco sirve como un examen que ustedes pueden tener en papel y mostrar para el paciente, el examen queda con el paciente y puede hacer comparación de antes y después para valorar la evaluación del tratamiento. ¿Okay? Es una herramienta muy interesante que puede ayudarte a tener mejores resultados clínicos, porque si tienes una evaluación más completa del paciente, tiene más información para hacer mejor tratamiento. Antes de empezar, gustaría de me presentar. Bien, mi nombre es Fabio Ataíde, hablo desde Brasil, vivo en Curitiba, en el sur de Brasil. Soy fisioterapeuta, como se dice, kinesiólogo. Tengo posgrado en acupuntura tradicional china. Escribí el libro de electroacupuntura, Fundamentos para la Práctica Clínica. Tengo formación en el método Hyodoraku y electroacupuntura japonesa por la Sociedad de Acupuntura Hyodoraku en Japón, en una colaboración con Brasil en la época, hecho por la profesora Tamie Yoshihara. Tengo formación y también certificación de acupuntura médica en la Sociedad Británica de Acupuntura Médica. He hecho pasantías y cursos avanzados en China, en el Hospital de la Federación Mundial de Acupuntura. Y también en Mianyang, cerca del lugar más pequeño de China. Tengo también formación en láser acupuntura en Alemania. Como puede ver, mirar, yo me gusta mucho la tecnología para añadir con los tratamientos de acupuntura, especialmente el geodoraco, la electro y también láser en acupuntura. Bien, el geodoraco es una palabra, en verdad es un método que fue desarrollado por el doctor Yoshio Nakatani. Yoshio Nakatani entonces ha hecho una investigación y miró que muchos puntos en el cuerpo, es importante decir que Nakatani en el primer momento no tiene relación con la medicina tradicional china. Esto después ha tenido conocimiento con el tiempo y ha hecho la conexión del sistema nervioso y con los puntos de acupuntura y medicina tradicional china. Entonces, geodoraka es una palabra compuesta por otros conceptos de palabras. Entonces, la palabra, el prefixo gyo significa buena, do significa conducir, pero más en sentido de la electricidad. Raku es la línea. Entonces, comprendemos como el geodoraco como canales formados por puntos de buena conductividad o entonces electropermeables, que nosotros llamamos de geodotens. En 1940, el doctor Nakatani estaba concebiendo un aparato para hacer detección de puntos. Nakatani, Noguier y también Niboyer en esta misma época, entre 1940, 50 y 60, empezaron a estudiar el cuerpo humano sobre una perspectiva de la electricidad. Y miraron que en muchas situaciones la resistencia eléctrica es más baja y que esto se puede
medir o percibir con aparatos específicos. Entonces, en este momento, el Dr. Nakatani en 1940 estaba haciendo un aparato para hacer la búsqueda de puntos en el cuerpo y percibir por qué algunos pacientes tienen la resistencia más alta o más baja. En 1950, el Dr. Nakatani tuvo contacto con una de esas personas que hace representación de medicamentos y que ha hecho la demostración de un aparato que es como un multímetro, es un aparato para medir la corriente eléctrica. Y entonces ha hecho la sugestión para el Dr. Nakatani mirar y hacer una evaluación de la resistencia eléctrica de sus pacientes para comprender cómo es la salud, la vitalidad. Y entonces el doctor Nakatani se quedó muy interesado con esta idea y adquirió equipamiento. Y después, con este equipamiento, ha hecho un otro equipamiento. Entonces, este primer multímetro fue la base para desarrollar un equipo llamado Neurometer. Neurometer es el equipo, es el aparato que es usado originalmente para hacer la medición. Hoy nosotros podemos hacer esto con la medición por el computador, pero en verdad es que cuando empezó el método Hyodoraku, esto es hecho con papel en la mano y también un aparato analógico como el Neurometer. Más adelante voy a mostrar para ustedes cómo es el aparato de computador. Y entonces, el Dr. Nakatani ha desarrollado la metodología llamada de Hyodoraku. Es una técnica que tiene diagnóstico y tratamientos propios, pero hay, como voy a mostrar más adelante, una relación muy cerca del Hyodoraku con los puntos de acupuntura y con los canales asociados a los órganos especialmente, y que vamos a hacer una relación con los valores obtenidos en Hyodoraku, con las síndromes de la medicina tradicional china o entonces de forma complementaria con el sistema nervioso autónomo. Entonces aquí ustedes pueden mirar un gráfico y su relación con los puntos de acupuntura, los valores, las líneas, que voy a hablar un poco más cerca, y también sugerencias de tratamientos. Con Hyodoraku nosotros también tenemos sugerencias de tratamiento específico que llamamos de regulación general. Bien, entonces, resumiendo, el Dr. Nakatani ha sistematizado el método Hyodoraku en los años 50. Él miró que algunos puntos corporales tienen la resistencia más baja y que esto puede tener una relación con el sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema simpático. Y empezó su trabajo haciendo mediciones en pacientes con problemas renales y que tiene mucho edema, mucho hinchazo en las piernas, por ejemplo, o en todo el cuerpo. Y miró que estos pacientes tienen alteraciones fisiológicas y alteraciones de la conductividad eléctrica. Y estas alteraciones de la conductividad eléctrica, cuando ha hecho la mensuración, la medida con Hyodoraku, miró que estas líneas de puntos que tienen baja resistencia eléctrica, si hacemos la conexión entre los puntos, esto es muy parecido con lo que nosotros conocemos como los meridianos o entonces los canales de acupuntura tradicional china. Y entonces estas relaciones con los meridianos nosotros podemos comprender como este dibujo aquí a derecha, que muestra esta relación con los órganos internos, el sistema nervioso central y la superficie del cuerpo. Y en la superficie del cuerpo también tenemos los puntos de acupuntura. Entonces, el gráfico, el método Hyodoraku nos posibilita tener una referencia del estado de salud o estado energético, tanto de los órganos sobre la perspectiva de la medicina tradicional china,
como también informaciones muy importantes sobre el sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo simpático. Recordar que el sistema nervioso simpático puede tener una relación con la desorden de los órganos internos que pueden hacer su manifestación con reflejos para la piel o músculo o otras estructuras corporales. Esto se da a través de reflejos muy específicos. Para los nervios sensoriales, o reflexo do nervio sensorial de un órgano interno para la superficie se llama reflexo viscerosomático, que se puede repercutir con la hiperemia, con una color más roja en la piel, dolor o otras temáticas. Y también tenemos cambios en nervios motores. En este caso llamamos de reflejo viscerosomático y se manifiesta como más contracturas en la región dorsal, en la espalda y también en región abdominal. Entonces, lo que esto quiere decir es que cuando hay alteraciones, cuando hay cambios en el sistema nervioso autónomo, nosotros podemos tener repercusiones para la superficie, en la piel, o un poco más para adentro, en los músculos. Jodorowsky entonces hace la medición de estas informaciones. Y que después vamos a añadir estas informaciones al trajeto y otras cosas del punto de medicina tradicional china. Entonces, los reflexos de nervios autónomos, especialmente los vísceros cutáneos, se manifiestan en la piel, en la superficie, como forma de puntos reactivos electropermeables. Y a lo largo de la superficie de la piel son mensurables por la electroconductividad. Y la evaluación de estos puntos y canales permiten nosotros hacer un análisis de los órganos internos y también los trajetos de los meridianos asociados a estos órganos. Entonces, estos son los aparatos para hacer medición. Aquí en la izquierda tenemos un equipo analógico donde podemos hacer la medición manual. Y entonces, en este caso, hay que escribir los gráficos con su mano. Y también tenemos la posibilidad de hacer hoy, mucho más moderno, a medición con aparato electrónico enchufado en un computador. Yo aquí en mi clínica tengo un aparato que está haciendo la medición por el computador. Y aquí traigo un ejemplo, aquí en una medición del gráfico Jodorowsky hecho en computador, de un paciente del sexo masculino, tiene 45 años, depresión y dolor lumbar. Aquí, en estas columnas, representan los órganos y su relación con los meridianos. La línea azul, el lado izquierdo del paciente, la línea roja es el lado derecho del paciente. Como ustedes pueden mirar, hay números acá, que estos números fueron emitidos con el aparato de Jodorowsky, puede ser en computador o aparato analógico como Neurometer. Y aquí nosotros tenemos esos valores en el gráfico. Nosotros tenemos la media de estos valores, sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de canales medidos. Este paciente tiene una media de 20. 20 es un valor muy bajo que es compatible con su queja principal, con su molestia principal, que es depresión. En general, buena salud es bueno tener una media entre 40 y 60, la media de los puntos. Entonces, con una media más baja, significa una muy mala vitalidad. Y después podemos mirar aquí qué meridianos tienen energía más alta o más baja y que pueden asociar a la otra molestia principal de este paciente, que es dolor en lumbar. Pueden mirar aquí que hay una otra línea de color más oscura que llamamos de fascia fisiológica, que son las variaciones dentro del paciente que consideramos como una referencia para tener información de excitabilidad o exceso o entonces de deficiencia. Como puede mirar aquí,
con meridiano o canal con letra B significa vejiga, que es meridiano de la vejiga. Entonces, meridiano de la vejiga que tiene aquí, tiene energía muy alta. Entonces, este es un padrón de excitación. Sabemos que el meridiano de la vejiga tiene relación con la región de la espalda. Y aquí tenemos la vesícula biliar con la medida más baja, abajo de su faixa fisiológica, o que puede ser comprendido como una deficiencia. Entonces tenemos un paciente que tiene dolor lumbar, que tiene una excitación en la vejiga, en el canal de la vejiga, y una deficiencia o una inhibición en la vesícula biliar. Esto es muy claro que es la origen de la dolor lumbar. Lo que necesitamos hacer después con los métodos de Hyodoraco, acupuntura tradicional china o otros recursos de medicina tradicional china es hacer la regulación para bajar esta excitación de la vejiga y fortalecer la vesícula biliar. Este es otro paciente, este mismo paciente que após algunas sesiones, este mismo paciente me llamó en teléfono y dice: Fabio, hoy estoy muy estresado, muchos problemas en trabajo, y entonces ha hecho una nueva medición. Entonces mira que diante del trabajo de gran estrés, la media se queda más alta, pero que nos llama más atención es que el hígado ahora se queda muy alto. La medición de vejiga ya está un poco más dentro de la normalidad, pero el estrés ha hecho muchas cosas, muchos cambios en el cuerpo. Entonces este paciente tiene también dolor de estómago como gastritis, y también tiene dolor en la cabeza. Y podemos mirar aquí que la vesícula biliar, que tiene padrón de padrón de inhibición, ahora tiene un padrón de excitación. Y lo mismo acontece con el padrón de estómago. Entonces, este es muy compatible con estas nuevas quejas, estas nuevas molestias de este paciente, especialmente en este momento que tiene un cuadro mucho más agudo. Aquí un ejemplo de una paciente con padrón de media muy alta, tiene una molestia de dificultad para engravidar, endometriosis y ansiedad. Y después esa paciente, após 4 sesiones, tenemos una media un poco más baja, un poco mejor, y después de eso la paciente se siente mejor y puede quedarse embarazada. Y aquí muestro para ustedes algunas investigaciones científicas que han usado el Hyodoraco para hacer evaluación de tratamientos. Este es muy interesante, este estudio hecho en Estados Unidos de América, que ha usado el Hyodoraco para hacer la medida, la evaluación de un tratamiento para insomnio con haciendo la estimulación en el punto vaso 6, San y Yao. Entonces, el punto vaso 6 fue usado para hacer tratamientos para insomnio, pero los pacientes han hecho la evaluación Hyodoraco antes y después del tratamiento de algunas sesiones. Y este estudio miró que el punto y el equilibrio de los gráficos Hyodoracos antes y después se quedaron muy diferentes, y los pacientes quedaron mejor de la insomnia. Entonces, esta evaluación muy importante, mostrando que el punto vaso 6 puede ser un punto que podemos añadir en nuestras prescripciones para tratamiento de insomnio, y también que el Hyodoraco fue capaz de hacer la medición de esos cambios electrofisiológicos hechos por la acupuntura. Entonces la acupuntura, como tiene una relación muy fuerte con el sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, tiene la capacidad de hacer cambios eléctricos. ¿Okay? Hacer el de Qi
hace un input eléctrico y esto puede ser también evidenciado, buscado por el geodoraco. Este otro estudio ha hecho la evaluación de láser acupuntura y ventosas para el tratamiento de dolor lumbar y también ha hecho la evaluación de estos pacientes en esta investigación por la escala visual analógica de dolor y también por geodoraco. Entonces, geodoraco como una herramienta para hacer la evaluación, muy importante. Y mostró que la técnica de láser y ventosas cuando juntas pueden ser muy efectivas para el dolor lumbar y también esto se mostró muy interesante en geodoraco, que especialmente hay diferencias en tratamientos de pacientes con dolor lumbar por exceso o por deficiencia. El láser fue más efectivo en los grupos de pacientes con más deficiencia que fue mirada en geodoraco. Entonces, pacientes con padrón de deficiencia, láser puede ser más efectivo do que el grupo solo ventosas, por ejemplo. Pero este es un estudio pequeño que tenemos que tener cuidado con las conclusiones. Pero es muy interesante mirar la diferencia de los recursos y que puede ser percibido también por el geodoraco. Este otro estudio, un estudio que no tiene fines clínicos, pero es muy interesante que miró las diferencias en cuerpo, el ritmo circadiano y las respuestas al geodoraco. Entonces, se buscó que el geodoraco puede generar diferencias en la medición geodoraco. Esto es muy importante que lo profesional conozca y tiene en cuenta porque el momento que hace la medición en día, la media de valores puede quedarse más alta o más baja y es importante comprender exactamente esto que está aconteciendo. ¿Ok? Bien, ahora para quedar más claro, me gustaría de hacer una demostración de todo el proceso de medición geodoraco, como es fácil. Y voy a hacer esto aquí en una demostración con mi computador, haciendo todo el proceso de medición. ¿Ok? Antes de iniciar a prática, necessitamos ver alguns ajustes importantes no equipamento. O cabo terra deverá ficar sempre na mão referente ao lado que não estiver sendo medido. A ponteira localizadora receberá o algodão umedecido. O algodão umedecido deverá ficar firme com uma pequena parte para fora. Após inserir o algodão umedecido na ponteira localizadora, faremos a calibração em 200 microamperes. Para isso, iremos no software, mudaremos a sensibilidade para 12 volts, tempo de aquisição em 1,5 segundo e vou aqui em normalizar. Vou encostar uma ponteira na outra. Após o bip de positivo do equipamento, entregamos o cabo terra na mão direita do paciente. No software, clico em adquirir. Vamos começar mensurando os pontos na mão esquerda. Primeiramente, o primeiro ponto. Vira a mão para baixo. Após medir os pontos do lado esquerdo, o paciente troca o cabo terra de mão. E agora vamos medir os pontos do lado direito. Estique o braço.
Vamos não para baixo. Bien, muy fácil, muy tranquilo hacer la medición. Ustedes pueden mirar en las síndromes de su paciente en tiempo real. Es muy efectivo, una herramienta muy interesante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del método Hyodoraco? El método Hyodoraco nos posibilita tener una evaluación gráfica de las síndromes de su paciente y también el paciente puede quedarse con el examen en papel, llevar para su casa y hacer comparaciones antes y después. Esto es muy especial porque yo he percibido aquí que los pacientes se quedan muy contentos cuando yo hablo que tengo acá un examen. Todo paciente gosta mucho de exámenes. Si va al médico, al doctor médico, tiene exámenes de sangre, exámenes de imagen. En consultorio de medicina tradicional china, originalmente no hay nada que el paciente tenga como un examen que puede de facto mirar sus síndromes, sus molestias. El método Hyodoraco nos posibilita tener esto. Y esto es muy interesante porque va a nos añadir informaciones muy importantes de los pacientes de forma muy fácil y que pueden nos ayudar a tener una prescripción de puntos y otras cosas mucho más efectivas para mejorar la salud del paciente. Como ustedes pueden mirar, es muy fácil hacer el análisis Hyodoraco porque no es una forma subjetiva como muchas veces el análisis de pulso. Yo sé que mucha gente tiene dificultad con el pulso, especialmente la pulsología chinesa, pulsología china, perdón, y con el Hyodoraco no, esto está visible, tiene algo más fácil. Y lo que puedo perceber desde que uso Hyodoraco en mi experiencia clínica es que esto mejoró mucho el comprometimiento del paciente con el tratamiento. El paciente siéntese como una parte más responsable por el tratamiento. Esto es muy bueno para que no tengamos problemas de pacientes que hacen cancelamiento o que, en fin, es una forma de tener el paciente más cerca de nosotros. Ayuda incluso en la parte comercial, que es divulgar nuestro trabajo, porque los pacientes se quedan muy impresionados, muy contentos con tener esta información adicional. Bien, me gustaría de agradecer a todos. Espero que tengan gustado de esta ponencia. Es un gran placer siempre estar con los amigos de Comequimun y con ustedes. Espero conocerte a todos ustedes un día personalmente. Y para quien quiera conocer un poco más de mi trabajo, yo tengo un canal en YouTube, tiene aquí mi Instagram y también el Facebook. Si tiene dudas, cosas que quiera preguntar acerca de Hyodoraco, como dice, desafortunadamente no puedo estar online con ustedes, pero me quedo disponible si quiera me llamar en las redes sociales. Voy a responder a todos con muy gusto. Bien, y nuevamente muchas gracias Carlos, Guacolda y a todos los profesores de Comequimun y la organización de este muy lindo evento. Es nuevamente un gran placer estar aquí con ustedes. Un grande abrazo y hasta la próxima.